A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. ¿Cómo está aumentando la minería ilegal en Cajamarca? Y nos estamos centrando, ¿por qué? Porque ahí en Cajamarca ocurre un hecho que conviene abordarlo, ¿no? Aquellas entidades, aquellos organismos no gubernamentales que por años han impedido el desarrollo de minería formal, que han impedido el desarrollo de Cajamarca, con todos los estándares ambientales exigibles, con todas las consideraciones del marco legal exigible, hoy callan frente a la minería ilegal. Por eso vamos a consultarle a César Zamora Bento, conocedor en el tema, cuáles son los riesgos que está enfrentando en estos momentos Cajamarca frente a este avance indiscriminado de la minería ilegal. Yo hace unos días conversaba con la presidenta del Consejo Regional del Gobierno Regional de Cajamarca y expresaba su preocupación porque citaba varios lugares donde hay este aumento indiscriminado y sobre todo las consecuencias. César, qué gusto saludarte, siempre es un gusto. Muy buenas tardes, José, muy buenas tardes. Sí, es un tema muy delicado el que se está viviendo en Cajamarca. Se viene viviendo ya hace unos 3, 4 años atrás con intensidad y ahora se manifiesta de manera prácticamente así, sin tapujos, ¿no? El asunto es, y te lo digo con sinceridad, salvo algunos medios o algunas instituciones, en la gente, en el entendimiento de los ciudadanos de Cajamarca se habla muy poco, se conoce muy poco de lo que está sucediendo. O sea, hay muy poco trabajo de investigación, hay muy pocas instituciones que reciben fondos para cuidar el medio ambiente que se están preocupando por el impacto de estas actividades. Hay instituciones como por ejemplo las rondas campesinas que no sé si bajo amenazas o por el temor que implican estas bandas que se enquistan en estas zonas, callan en estos hechos lamentables. Entonces hay una suerte de amedrentamiento, hay una suerte de complicidad de algunas autoridades, hay una suerte de la sociedad civil a través de las ONGs que antes se desgañitaban, rompían camisas, se rasgaban las vestiduras, por la minería formal, legal y por algunos proyectos importantes, y ahora callan de manera cobarde en una situación que pone en riesgo no solamente el medio ambiente, sino la salud social y económica de toda la región Cajamarca. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que se enfrentan en esta situación, mi estimado César? Toda actividad que es ilegal, subrepticia, toda actividad que genera tránsito de materiales peligrosos y también que en las actividades genera dinero que tienes que lavar, porque es un dinero que no tiene un fundamento de una actividad económica lícita, distorsiona desde el hogar, desde las familias más humildes que habitan en las zonas aledañas donde se desarrollan estas actividades ilícitas, hasta las instituciones financieras, hasta grupos organizados de crimen que utilizan sus mecanismos ya conocidos, el gota a gota y otras formas de facilitar, de poner ese dinero en la circulación de la gente para lavarlo, distorsiona totalmente las actividades comerciales y se vuelca hacia actividades que todos conocemos que son ilícitas como la prostitución y el tráfico de drogas. Entonces, la actividad de la minería ilegal necesita reactivar la prostitución y el delito de las drogas, el narcotráfico, porque es la única forma conocida donde pueden hacer un lavado de esos activos y también de lavar otros activos provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. O sea, se da una distorsión completa, hay una sensación de que se vive económicamente mejor, pero a costa de estar sometidos a poderes fácticos locales que al final se caracterizan por someter a la población en base al miedo y al temor.
Lima, por ejemplo, para salirnos un poquito, ya la gente ya no los encuentras con una pistola, ya no los encuentras con algunas armas conocidas como una navaja, un cuchillo. Ahora a la gente, a la gente que extorsiona, que está en el crimen y en el crimen organizado, ya los encuentras con ese instrumento que utiliza mucho en la minería ilegal, que son los cartuchos de dinamita, ya inclusive con su mecha lista para hacer alguna advertencia extorsiva a los ciudadanos. Entonces, malogra el desarrollo sano de la economía local y también distorsiona la economía formal, porque tiene que utilizar la economía formal para que esta actividad ilícita haga el lavado de esos dineros o esos recursos mal habidos. Ahora, César, yo he conversado en varias oportunidades con gente que conoce lo que está ocurriendo en Patás, en todo el corredor que viene desde Patás, Otusco, Quirubilca, Sánchez Carrión, Huamachuco, ya está llegando hasta Cajabamba, ¿no? Y entonces la modalidad y cómo se ha ido insertando paulatinamente el crimen organizado, ya lo venían advirtiendo y hoy simple y llanamente se corrobora cómo actúan y cuál es el modus de operación de estas actividades ilegales. Más de uno me ha dicho en alguna oportunidad que se teme que esto puede ser un proceso expansivo hacia localidades donde hay minería ilegal. Y me lo han citado con nombre propio. Me han dicho que eso puede ocurrir en Piura, donde hay minería ilegal en Paimas, hay minería ilegal en Ayabaca, en Sapillica, en zona de Huancabamba, en Lomas, pero también me han dicho Cajamarca no escapa. Y el otro día que conversaba con la consejera regional, la presidenta del Consejo Regional, me decía, hoy tenemos minería ilegal en Cajabamba, tenemos minería ilegal en Sevendín, tenemos minería ilegal en Hualgayot, tenemos minería ilegal en Bambamarca, en puntos de Cajamarca, en zonas donde antes los opositores no dejaban que se haga realidad el proyecto Conga, pero ahora simplemente no dicen nada. Te lo pregunto esto porque tú crees que así como están avanzando las actividades ilícitas, este puede ser un peligro que la criminalidad poco a poco se acerca a Cajamarca y pueda, Dios no quiera, constituirse un foco muy parecido a lo que ocurre en la zona de Patás o en el corredor liberteño. Mira, el riesgo es real, el riesgo es real. Cajamarca tiene una peculiaridad que quizás hay que tomar en cuenta y hay que potenciar. Las rondas campesinas es un bastión muy importante que en algún momento cuando se hablaba de subversión en el Perú, contenía esas arremetidas subversivas en esta parte del país, en Cajamarca. Entonces las rondas campesinas ojalá que tengan ese temperamento y ese temple genuino de defender su territorio con coraje, y lo que necesitarían estas rondas es una participación más del Estado para que sirva de un medio de contención efectivo contra estas actividades. Yo solamente quería puntualizar algo de repente para que nuestros televidentes puedan entender un aspecto. El delito es, el padre de toda esta criatura es el crimen organizado. Son estas organizaciones criminales que buscan las actividades más propicias que les permitan no solamente ganar ingentes cantidades de dinero mal habido, sino también capturar poder político. O sea, conviven en esa situación. Las organizaciones criminales están por encima, por ejemplo, de las bandas de narcotráficos, están por encima, por ejemplo, de las bandas que están enquistadas en la minería ilegal, están por encima de estas bandas que se dedican a la trata de personas y la prostitución. Arriba hay un ente que se llama crimen organizado. Ese es el objetivo que tiene que tener el gobierno, o la inteligencia del gobierno, o las instituciones llamadas a combatirlas. O sea, no veamos a la minería ilegal como el fenómeno monstruoso. No, esto es, hoy en día está de moda una modalidad en la que las organizaciones criminales se hacen de ingentes cantidades de recursos para complementariamente hacerse del poder político.
Y te lo digo porque ya está marcando la hora de las elecciones del 2026. Entonces, esto va a agudizarse más, va a haber más acciones disuasivas o perversas de amedrentamiento a las poblaciones y va a haber más penetración de actividades de las minerías ilegales como una estrategia del crimen organizado. Hay que destruir al crimen organizado y después empezar a desmantelar todas estas organizaciones que son complementarias. Minería ilegal, narcotráfico, prostitución, están de la mano. Sicariato, secuestros, robos, etcétera. Son los elementos que hacen que el crimen organizado tenga poder hoy día y domine las expectativas de los ciudadanos. No hablamos de solamente tú y yo, ciudadanos de a pie. Estamos hablando de los empresarios también. A los empresarios les está causando un tremendo daño y los empresarios también tienen que entender que se tienen que poner firmes porque aquí de lo que se trata es de una economía saludable nacional, de lo que se trata es de una sociedad que se desarrolle con crecimiento sano y con desarrollo sostenible. Ese es una especie de análisis, pero también de invocación, José. Ahora, te planteo el otro escenario que no está alejado de la realidad. Estamos en un año preelectoral. Esas economías mueven dinero negro, dinero sucio. Y mucho de esos dineros hay quienes ya empiezan a vislumbrar que desde hace mucho tiempo circula justamente para el copamiento electoral de algunas instituciones o el copamiento político de algunas agrupaciones. ¿Cajamarca corre ese riesgo? Por supuesto que sí. Ya pasó ya pasó en Trujillo. Tenemos, en realidad, yo lo podría llamar clan Acuña, que es prácticamente ese clan que está en el poder de hace más de 30 años, 25 años, en Trujillo y copa una cuota de poder en el gobierno nacional, en el país completo. Y qué curiosidad que en este periodo ha florecido, ha crecido, se ha hecho fuerte, se ha hecho inexpugnable la minería ilegal en la zona de Patás y alrededores, y todavía con una intención de proyectarse. Entonces, reflexionemos, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con esa propuesta, entre comillas, política de desarrollo, de crecimiento, de mejora, que vamos a mejorar la vida de los trujillanos, del país, cuando al final vemos que lo que crece más es actividades ilícitas, narcotráfico, minería ilegal, prostitución y todas las fechorías que hacen de los ciudadanos honestos, con ganas de trabajar y de crecer, una pesadilla todos los días que se levantan. Entonces, yo diría a la gente que le dé una mirada, ¿qué está pasando? Una mirada crítica. ¿Por qué en Trujillo, con tanto tiempo, con una logística que es el Estado Nacional, no puede contrarrestar una actividad tan perversa y tan dañina como la que se está dando en Patás y otras zonas aledañas? ¿Y por qué sigue una vigencia política de lo que yo podría llamar Clan Acuña? César, tú conoces muy de cerca Cajamarca, lo has recorrido en innumerables oportunidades. ¿Tú ves que desde el gobierno regional se puede tener un trabajo efectivo con todas las limitaciones que tiene la Dirección Regional de Minería? ¿O se requiere un trabajo mucho más integral, mucho más conjunto, una intervención mucho más directa de un enfoque ya multiactor? La cabeza, la batuta, la responsabilidad inclusive política a través de las normas es para la minería informal, yo le llamo ilegal, es del gobierno regional, pero sí necesita apoyo. O sea, lo que tiene como gobierno regional es muy poca capacidad para investigar, para intervenir y para disuadir. Entonces, por ahí empezó también en Trujillo. Había muy poca actividad pública de las instituciones llamadas a contrarrestar el crimen, que al final lo que provocaron es un crecimiento mayor de esta actividad. En Cajamarca puede suceder lo mismo.
Y en Cajamarca, lamentablemente, démosle el beneficio de la duda al actual gobernador, que no tiene los medios, pero que haga, por lo menos que cacaree, por lo menos que salga a cacarear y decir, está pasando esto. ¿Sabes qué es lo más preocupante para los cajamarquinos, para los que estamos metidos en este asunto? Es el silencio. Es esa cobardía que tienen algunas instituciones a unas ONG locales que le vayan a hacer las campañas y que le vayan a llevar gente al frente del gobierno regional en Santa Teresa de Yurnet. Entonces, eso es lo que preocupa. Dándole el beneficio de la duda es que el gobierno regional, a través de su presidente de la República, no cacarea, no dice esta voz es mía. Tiene que ser la presidenta del Consejo Regional quien esté alertando, pero ojo, alerta nada más, no da soluciones. Y ellos tienen una función muy importante que es la de emitir normas que permitan fortalecer estas acciones. Una cosa es quejarse y otra cosa es tomar acción. Yo quisiera escucharle a la señora qué acciones va a tomar de aquí en adelante para fortalecer las acciones de identificación, de persecución, de disuasión del crimen que se está produciendo con la minería ilegal y los crímenes asociados que están en crecimiento. Entonces, dejémonos de mirar así las cosas de manera tibia. El crimen, la minería ilegal es una cosa muy seria y puede repercutir grandemente en la salud económica y social de Cajamarca, una sociedad que, por cierto, se encuentra muy golpeada por los índices de pobreza y por la falta de oportunidades de empleo y de trabajo, con una economía baja. Entonces, peor encima con estas situaciones, ¿no? Y yo quiero remarcar bastante bien, y en Cajamarca, tú lo has explicado en muchas oportunidades, ¿no? Hace unos años, 2011, 2012, emergían un grupo de organismos no gubernamentales, ¿no?, que tenían bajo el argumento de la defensa ambiental, de los derechos de las personas. Hoy esos mismos grupos están agazapados. No existen, o si existen, simple y llanamente no les interesa tocar el tema, porque tienen otra mirada, una mirada ideológica. ¿Eso está ocurriendo en Cajamarca? Nunca estuvieron al lado del medio ambiente, nunca estuvieron al lado de la población. Hablemos de Grufides, por ejemplo, y hay otras también, más al norte, en Jaén, en Chota. Pero hablemos de Grufides, nunca. O sea, el que le ha creído a Grufides que son luchadores del medio ambiente han sido bobos, porque le han creído a un mentiroso, un padre mentiroso encima, seguida de una primera ministra o una presidenta del Consejo de Ministros también mentirosa. Entonces, nunca se han preocupado por la salud ambiental de Cajamarca, entiéndanlo. Los hechos son concretos. Y ahora que sienten a una minería ilegal que avasalla, no me extrañaría, José, que estén coordinando para ver, ahora que ya no van a tener esos fondos que han sido suspendidos desde los Estados Unidos, vamos a ver qué les podría traer como consecuencia, qué provecho podrían tener como consecuencia esta actividad minera ilegal. No creo, no creo en su prédica de ser una institución seria, sensata, razonable, que luche por los intereses del medio ambiente de Cajamarca y del desarrollo de Cajamarca. Creo que son cómplices directos de la persecución de las actividades económicas lícitas, odiadores del éxito empresarial y que al final la población se tendrá que dar cuenta. Esos señores viven con plata ajena, no viven con plata propia. El día que ellos tengan que trabajar para generar sus propios recursos, recién se van a dar cuenta que cuesta muchísimo obtener recursos y cuesta demasiado malgastarlo en cosas vanas como los que han hecho. Yo particularmente sentencio, José, que Grufides no ha sido una institución sincera con el pueblo de Cajamarca, más bien se ha valido de la mentira, de la desinformación, para hacer de los cajamarquinos sus, digamos, cándidos seguidores de sus prédicas anti-inversión y anti-minería formal. Y ahora, como tú mencionas, y todos lo sabemos, nos quedamos sordos con su tremendo silencio ante semejante crimen ambiental y social.
Muy bien, mi estimado César Zamora, como siempre muy agradecido por esta comunicación. Yo te agradezco como siempre la gentileza que has tenido con RCR. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.